horda de lesbianas feministas y abortivas dicen, gritan las grasas trans, y nosotras nos tomamos el atrevimiento de pedirle, porque está ocupada, que nos mande unos audios por WhatsApp, de chatearla a Ana Mines. Ella es activista lesbiana, ella perteneció a Lesbianas y Feministas, y algo que nos copaba recuperar un poco charlando con ella, escuchar su postura, era pensar el aborto no solo en cuestión de vida y muerte, que es un eje bastante trágico que nos interesaría romper, deconstruir, pensarlo un poco de por qué lo establecemos en esos términos, y también del aborto como una cuestión de privilegios, cuando quizás se puede dar una vuelta y pensar que tiene que ver con un privilegio, pero no solamente con el económico, sino con el del acceso a la información. Así que eso le preguntábamos a Ana. Bueno, primeramente me gustaría mucho agradecer la invitación a esta posibilidad de intercambiar en relación al tema del aborto. La verdad que es un momento conmovedor en relación al intercambio, a los debates, a la profundización de argumentos y al avance que esos argumentos van teniendo en términos concretos en la producción de legitimidad y en la producción de legalidad, ¿no? El tema de aborto, que igual obviamente va a tener su desenlace o un primer desenlace de todo este proceso la semana que viene. Y bueno, hoy es un día muy especial para mí y bueno, para otras que formamos parte de este colectivo, sobre todo de personas LGTB que nos vinculamos con la lucha por el derecho al aborto, porque hoy se cumple un año del fallecimiento de Vero Marzano. Así que bueno, nada, una alegría siempre poder compartir algunos puntos de vista que se han elaborado de manera conjunta, colectiva y cooperativa con ella, que fue algo así como una compañera de escuela para mí, tanto por pensar parecido como por pensar en disenso. Esas cosas igual siempre enseñan mucho. Pero bueno, en relación a los temas que proponían pensar, uno, el acceso a la información como punto central para la práctica actual del aborto, me parece que es fundamental, que un piso ya logrado y un piso que hay que sostener y defender y del cual no se puede volver atrás. La información médica, la información científica en general y la información médica en particular, nosotras lo entendemos como un bien social, como un bien común, que no puede estar en manos de corporaciones que deciden, determinan o diseñan en manos de quién puede ir y cómo va a las manos de quién, digamos. Nosotros necesitamos tener acceso a esa información porque es información que es sustancial para la planificación de nuestras vidas. La que tiene que ver con aborto y informaciones de otro tipo, informaciones sobre política de medicamentos, sobre investigaciones, acceso a distintos tipos de investigaciones. Eso debería ser de libre acceso. La información debería ser un bien social y no un capital privado. Eso por un lado, y por otro lado me parece que ha habido otro cambio, otra dislocación en el modo de entender la información sobre aborto, que es que habemos colectivos políticos que participamos activamente de la producción de información sobre aborto, no solamente del acceso a ella. Y esto, digo, en realidad viene de más allá, porque uno de prólogo, prefacio de uno de los manuales de FLASO, que es la Federación de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, mencionan cómo la experiencia de mujer es una experiencia dispersa a partir del prospecto de uso del misoprostol, como esa experiencia dispersa, donde el prospecto decía que era un medicamento abortivo, a partir de ahí se empieza a dar una experiencia primero dispersa y después más sistemática, después es sistematizada por la medicina, por la corporación médica, por la corporación médico-farmacéutica para ver cómo funcionaba este medicamento para abortar, pero que surge primero en la práctica misma de las mujeres. Es decir, en dos sentidos. Por un lado, como productoras de información, y después como destinatarias necesarias de esa información, porque somos destinatarias y destinatarios, porque somos quienes podemos disfrutar de ese derecho que debería ser para todo el mundo, ¿no? Pero
La pregunta que sigue la escribió Fanu, si querés la digo porque la tengo. Por favor, acá. hazme el honor. La tengo en el WhatsApp directo con Ana y le preguntábamos, por otro lado, ¿por qué es necesario y a través de qué discursos se puede alejar al aborto de los discursos justamente dramáticos con respecto a su práctica y cómo podemos deconstruir estas ideas que asumen que abortar es un proceso traumático y por ende no se le adjudica el deseo como una posibilidad dentro del aborto? ¿Por qué es necesario y a través de qué modos se puede alejar al aborto de los discursos que dramatizan su práctica? ¿Y cómo deconstruir esas ideas más dramáticas o más traumáticas o no deseables? Bueno, en mi experiencia personal, como militante, como activista, tuvo una estrechísima relación con acercarme a la experiencia concreta de mujeres cis heterosexuales, en su enorme mayoría, de personas que abortaban, digamos. Esa fue el quiebre, acercarme a la pluralidad y a la heterogeneidad enorme de experiencias que diferían por miles de cuestiones que tienen que ver con la etapa de la vida, con el deseo, con la planificación, con las facilidades económicas, con las redes sociales con las que se cuentan, con el lugar donde se vive, con lo que uno tiene o no tiene resuelto, cuestiones básicas de la vida. Bueno, todo eso construyen de diferentes modos que una experiencia de un embarazo, un test positivo, sea una alegría o sea algo que te parece un garrón y que necesitas resolverlo, inclusive de modos muy angustiantes. Digo, hay tantas experiencias de aborto como personas que se embarazan y se lo practican. Entonces creo que al revés, creo que poder hablar de esa pluralidad de experiencias ha sido acercarnos de un modo mucho más empírico, si se quiere, a la experiencia de aborto que los discursos que propagan una imagen unívoca y universal de la experiencia de abortar. Eso no es real. La sociedad es algo completamente segmentado, distinto. Hay muchísimas realidades sumamente disímiles y en diálogo con eso las experiencias de aborto son tan disímiles como eso. Nosotras, que en el colectivo de lesbianas y feministas hablábamos del orgullo de abortar, lo hacíamos para echar luz sobre estas experiencias muy invisibilizadas, incluso desde el movimiento de mujeres que lucha por el aborto, el aborto no como algo que nadie desea o algo que todos queremos que no suceda, que todos queremos evitar, sino como algo que se desea mucho frente a una maternidad no deseada. Y cuando ese aborto es exitoso, un momento de mucha tranquilidad en esa situación, ¿no? Así que, bueno, esa sería la respuesta. Un acercamiento a las experiencias más reales es las que nos llevó a ver que no siempre es un proceso traumático y que muchas veces es algo que se desea y por eso se lo hace, ¿no? Bueno, un gran saludo. Le mandamos un beso grande y un grandísimo agradecimiento a Ana Mínez por este aporte. Continuaremos hablando de los aportes y las discusiones que se plantearon desde lesbianas y feministas y que después podemos continuar profundizando. Nos vamos a escuchar una invitación de Iggy a su propio cumpleaños mañana desde las 12 del mediodía frente al Garrahan.